Muy bien, gracias al Señor por tenernos juntas otra vez. Bienvenidos nuestros hermanos del Facebook. Hoy seguimos, vamos a proseguir con el estudio de Encontrando a Jesús obviamente, las Escrituras. Él está en todas partes y ahora tenemos un estudio, una clase muy interesante y vamos a hablar un poquito de la genealogía de Adán. Hay partes de las escrituras que muchas personas dicen, oh no, eso me salto mejor, ¿verdad? Qué aburrido, esos nombres difíciles de pronunciar o de qué sirve, ¿no? Esa información para mi vida. ¿No? Y hoy vamos a descubrir que hay muchas verdades preciosas dentro de esas genealogías también, ¿verdad? Y la primera genealogía muy importante porque Dios quiere enseñarnos mucho, ¿no? De sus planes, de sus propósitos, de su misericordia, de su amor, de su gracia. En medio de esos nombres, ¿verdad? Lo que se descubre es al unir el significado de cada nombre, vamos a descubrir un mensaje especial de Dios. Y vamos a leer, esta genealogía obviamente llega hasta Noé, estos patriarcas antediluvianos se llaman, o sea, que existieron antes del diluvio. Por eso vamos a parar en Noé, aunque la genealogía nos habla que Noé engendró también a Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Pero ellos ya vendrían a ser post-diluvianos, o sea, vienen después del diluvio. Por eso nos vamos a enfocar solo en los que fueron antes del diluvio. La base bíblica está en Génesis 5 y lo vamos a leer, ¿verdad? Y he puesto en negrita, le llaman así a estas palabras que están más acentuadas, ¿no? Que están más oscuras para que se resalten, ¿no? Los nombres de cada patriarca, empezando con Adán y vamos a terminar con Noé. Obviamente observamos en esta genealogía, ¿no? Cuánto vivían y cómo iba a ir decreciendo eh, el tiempo que vivían, la edad, ¿no? Adán vive 930 años y engendra a su hijo ya avanzado en edad para nosotros, ¿no? Obviamente en ese tiempo tener un hijo a los 150 años, 130 años, eran jóvenes todavía, pero vamos a ir viendo cómo la maldición del pecado, ¿no? El efecto eh, toma su curso, ¿no? Mientras más cerca de Adán, que estuvo en la presencia de Dios, ¿no? Que vio la gloria de Dios, tenía el residuo todavía, por eso vivían bastante, pero a medida que se iba alejando en tiempo de esa cercanía de Dios, vemos el decaimiento físico de la humanidad, ¿no? Así que vamos a leerla y después vamos a ver el significado de cada nombre y ver el mensaje que descubrimos a través de la historia de esa genealogía, ¿verdad? Dice Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán. Ahí vamos a empezar con Adán. Y he puesto a mano acá derecha los nombres de cada patriarca y en orden, ¿no? Y después vamos a ver el significado. Adán, el número 1. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, hombre y mujer, así nos hizo Dios, ¿verdad? Dice, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Bueno, ahorita lo explicamos. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya no era a la semejanza de Dios, ahora es la semejanza del hombre en el sentido del pecado, ¿no? Todos nacemos con esa naturaleza caída
rebeldía y de rechazo a la voluntad de Dios. Es nuestra naturaleza y nuestros hijos nacen con esa semejanza, ¿no? Necesitamos volver al plan de Dios, ¿no? Del hombre hecho a su imagen, ¿no? A su, conforme, dice, a su imagen. En este caso dice, llamó el nombre de su hijo Set. Ya Abel había muerto, vimos esto la semana pasada, fue asesinado por su hermano Caín, ¿verdad? Y Caín lleva una maldición. Entonces, de ahí nos sale la genealogía o la raza que Dios va a usar, ¿verdad? Es a través de Set, el tercer hijo de Adán. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, ¿no? Imagínense vivir tanto y poder ver las generaciones en nuestra era. Si alguien vive 80, 100 años, uno se admira, dice, wow, buena edad, ¿no? Y si tienen la bendición de ver a segunda o tercera generación, hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos, uno dice, eso es admirable, ¿no? Es inusual, ¿no? Que alguien pueda ver, uno dice, tantas generaciones, pero multipliquen eso por 10, 800 años, imagínense ver 40 generaciones para abajo, ¿no? Ya no alcanzan los tátaras de tanta generación que pueden ver, ¿no? Pero esa era la bendición que tuvieron los patriarcas, ¿no? Antes del diluvio. Ya después del diluvio cambia el clima, cambia ¿cómo le llaman? Ahí se me cortó el video, a ver si volvemos con los hermanos del Facebook, hubo como que un desconecte ahí, ah, se paralizó, denme un segundito a ver si puedo retomar dice live, pero no sé si acabarlo o si seguir, démosle una oportunidad aquí, a ver, permítanme hermanos, perdonen la interrupción aquí. Pero ahí estamos. Oh, se volteó. Ah, voy a cortar, hermanos, el de Facebook y empezarlo otra vez, ¿no? Ah, vamos a ver. Live otra vez. No sé, se me volteó la cámara. Yo creo que ahí estamos. Ok. Ah, perdón por la interrupción, pero imagínense tener esta oportunidad de ver a tanta generación, ¿no? 40 generaciones y después del diluvio pues cambia el clima, cambia cómo es la geología, ¿no? Pero estoy pensando en lo que es la composición de las montañas, el mar, el nivel del mar, geológicamente, ¿no? Entonces hay un cambio también en la cantidad de años que se vive, ¿no? Así que, sigamos. Adán vivió muchísimo, ¿no? 930 años, pero 800 años después de que tuvo a Set, ¿verdad? Así que Set va en la segunda categoría de los nombres, ¿verdad? Y dice el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Vivió un poquito más después de tener a su hijo que Adán, pero en general, en cuanto a la totalidad de sus años iba decreciendo. Adán vivió 930 años, Seth vive 912 años, o sea, como unos cuantos años menos, ¿verdad? Pero van notando que van teniendo a sus hijos,
más rápidamente, pero van muriendo, van viviendo menos también. Así que Enos es el tercero, ¿no? Aquí está nuestra lista de los nombres y los significados, pero ahorita nos vamos a enfocar en eso. Adán, Set, Enos. Después de Enos, dice el versículo 7, dice, y vivió Set después que engendró Enos 807 años y engendró hijas e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905. ¿Ven? Empieza 930, 912, 905, va decreciendo. Pero van teniendo hijos más rápido, entonces tienen la oportunidad de ver a sus generaciones un poquito más. Versículo 13 dice, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel, o eso nos saltamos, ¿no? El versículo 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Versículo 14 dice, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Hay unos cuantos patriarcas que no siguen el patrón de crecimiento en la edad, sí, pero en el tener a los hijos más jóvenes, como vamos a ver, Noé tiene a sus hijos a los 500 años. Es ahí vemos una excepción. Y también en el caso de Enoch, que él se va con el Señor, ¿no? Después de tener a su hijo, a Matusalén, hay un cambio algo pasa en su vida, pero vamos a llegar ahí. Versículo 17. En este caso, Mahalaleel, él tuvo a su hijo Jared a los 65, o sea, sí siguió ese como patrón, ¿no? De tener a sus hijos más joven, pero vivió un poquito más que su padre, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 19. Dice, y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Aquí vemos esa otra excepción. Jared vive más que Adán, porque Adán murió a los 930, pero Jared vive hasta los 962, ¿verdad? Y lo mismo vamos a ver en el caso de Matusalén, que es el ser humano que más ha vivido. Y aquí está, o sea, el papá de Matusalén, que más bien el abuelo de Matusalén, vivió 962 años. Y dice el versículo 21, y vivió Enoch 65 años, dice, y engendró a Matusalén. ¿Okay? A los 65 años, Enoch es un personaje muy interesante en la Biblia porque nos habla de alguien que es removido de la tierra vivo, es llevado con Dios vivo, y una proyección que viene a ser también una tipología de lo que Dios va a hacer con sus hijos, ¿no? Llevarnos a unos vivos en lo que se conoce como el rapto. Este es un preludio, es como una, eh, una proyección, es una tipología, ¿no? De la iglesia que es llevada, ¿no? Viva, muertos en Cristo y los que vivamos también, ¿verdad? Pero a los 65 años Enoch tiene a Matusalén, dice el versículo 22, después de que tiene a este hijo, Enoch, dice el versículo 22, caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años
Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así que ese es todo lo que se nos narra en las escrituras de este personaje llamado Enoc. Unas cuantas líneas, ¿verdad? Pero muy profundas, ¿no? Algo pasa en la vida de Enoc al tener a este hijo, Matusalén, que causa que él se entregue a Dios y viva una vida de obediencia a Dios, caminó con Dios, sea literal o espiritualmente hablando, ¿no? Él vivió con Dios, obedecía a Dios, escuchaba a Dios y caminó así en esa vida por 300 años después de tener a Matusalén. Y dice que lo lleva a Dios, se desapareció. Y dice las escrituras aquí, nos dicen por qué se desapareció. Dice, porque le llevó Dios, vivo, se lo llevó a vivir con él. He escuchado referencias a esto que dice que caminó tan cerca de Dios que Dios le dijo, ya mejor quédate acá conmigo, ¿no? Que se acercó tanto al Señor, tanto a la presencia de Dios que ya no regresó a casa, ¿no? Se quedó con el Señor. Versículo 25 dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. O sea, aquí otra vez se revierte en lugar de ir decreciendo la edad para tener hijos, él se espera 187 años y engendra a su primer hijo y le puso por nombre Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años. Es bastante, ¿verdad? Rompe el patrón. Pero el total de años de Matusalén fueron 969 años y murió. Ese es el récord, ¿no? 969 años es lo máximo que ha vivido alguien después de la caída, de la desobediencia de Adán. Ahora, cuando el Señor Jesús venga y establezca su reino aquí terrenal, se va a volver a esa era donde climáticamente van a haber cambios. Después de tanta destrucción en el mundo, el Señor viene a restaurar. Dice que los montes se van a aplanar. De alguna manera como que va a haber una corriente de aire diferente y la edad de la humanidad se va a extender otra vez. Van a vivir mucho durante esa época. Dice que se va a considerar a alguien de 100 años un niño, ¿verdad? O sea, se regresa al origen, ¿no? Al plan que Dios tuvo de una creación hermosa, ¿verdad? Y aunque no se erradica completamente el pecado, ¿no? En esa etapa de la victoria del Señor hasta que venga la nueva ciudad que Él ha preparado, ahí ya vamos a vivir sin más relación al pecado y sin más muerte. Anoten que cada personaje aquí de estos patriarcas se hace la referencia y murió. O sea, todos, aunque vivían mucho, pero la consecuencia del pecado fue real, es real hasta nuestros tiempos, ¿verdad? La presencia del pecado causa que muramos, ¿no? Es una confirmación de lo que Dios advirtió a Adán. Si desobedeces, si comes de eso, ¿no? Entregas tu vida a- al enemigo, ¿no? Entregas tu vida a la desgracia de que entre la muerte, ¿no? Y vemos una confirmación en eso, en esta genealogía. Cada personaje dice, y murió, aunque vivieron mucho, y murió. Y eso dice el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Noten, aquí está, dice, y llamó su nombre Noé, ¿verdad? Aquí a Lamec ya no le toca ver más generaciones, solo tuvo a Noé y obviamente con Noé se cierra esta era de los patriarcas, de mucha gente que vivía mucho. Y ya después de Noé ya es prácticamente nuestra era donde
él se podía vivir como dice el Señor, 120 años a lo mucho, ¿no? Cambió climáticamente toda la naturaleza después del diluvio, ¿no? Y dice, él dijo, tuvo a Noé y le puso ese nombre diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, entienden el concepto de el sufrimiento que trajo el pecado, la maldición del pecado, ¿no? Él decía, este hijo le puso ese nombre, ¿no? Él nos va a librar, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver un poquito más profundo, ¿no? Cada padre le ponía a su hijo el nombre de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? De acuerdo a su realidad, ¿no? Pero vamos a ver cómo Dios, teniendo control de todo el tiempo y de todos los pensamientos, ¿no? Cómo transmite un mensaje muy especial a través de los nombres de estos patriarcas. Dice, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. Eso también es muy importante, pero no vamos a estudiar ahorita acerca de los números, ¿verdad? 777, el número completo, ¿no? Muchos dicen el número perfecto de Dios, pero habla de más bien de que se completa algo en el 7, ¿no? Y Lamec vive 777. Y siendo Noé de 500 años, ahí vemos una excepción, ¿no? De que él no era jovencito, sino que hasta los 500 años tiene a Sem, Cam y Jafet. Cuando leí eso dije, ¿serían trillizos? Porque no dice que los tuvo uno a los 500, otros a 501 o 502, sino que dice, y siendo Noé de 500 años. 500 los engendró a Sem, Cam y Jafet. Así que me quedé pensando, dije, ¿sería ese el caso, no? De que nacieron al mismo tiempo, fueron trillizos. Am, Habría que hacer un estudio especial de eso si uno quiere enterarse. Pero aquí vamos ahora sí a algo súper emocionante. Dice, esa es el modelo, le pusimos por nombre modelo, ¿no? La tipología, ¿no? El tipo y en español obviamente dijimos que no se dice el antitipo, en inglés sí se dice el anti-type, lo que se proyecta. En español le pusimos proyección, ejecución o cumplimiento de ese modelo, no la genealogía, lo que significaba cada nombre. Vamos a ver el mensaje que se transmite y obviamente estamos hablando que el Señor se encuentra en todo, ¿no? Jesús es el mensaje de rescate. Pues obviamente el nombre de Adán nombre Adán significa hombre, pero si notan aquí la palabra Enos, el nombre Enos también significa hombre, pero hay una distinción muy particular. Cuando se habla de Adán, se habla de algo superior. Adán como hombre, se habla de un hombre perfecto, un hombre, hay una palabra que ahorita se me escapa como elevado, esa es la idea, que esa creación, el nombre Adán, cuando Dios le dijo, el hombre es un alma viviente, ¿no? Al soplar aliento de vida a Dios, era el clímax, lo máximo de la creación, era perfecto, Adán. Esa palabra hombre solo se le aplica a Adán y a Jesús cuando dice que él fue el postrer Adán, ya estudiamos eso, ¿no? Era la perfección, ¿no? Dios hombre, ¿no? El postrer Adán. Pero esa es una referencia también a Adán como no tenía pecado, ¿no? Fue creado perfecto, ¿no? Y la palabra enos, el nombre enos también habla de hombre, pero muy específico de un mortal, una persona, un individuo, ¿no? Como ya no a la altura, a la dignidad de Adán, ¿no? Es como nosotros, ¿verdad? Así, uno le dice normal, ¿no? No perfecto. Así que eso significa Adán, hombre. Set, el hijo de Adán, el nombre significa sustituto o compensación. Entonces vamos a ir uniendo, ¿no?
y después cómo se lee todo, si ponemos todos los nombres juntos, el mensaje que se va a leer, ¿no? Hombre sustituto mortal, Cainán quiere decir posesión y Mahalaleel quiere decir alabanza de Dios. Jared quiere decir descenso. Obviamente, como les digo, cuando los papás estaban poniéndole estos nombres, se proyectaban a algo inmediato de su situación. Tal vez está pensando el descenso de la edad, el descenso de la cercanía a Dios. No sé qué estaría pensando Jared cuando le puso ese nombre, pero Dios en su infinita sabiduría usa lo que está haciendo esta humanidad para transmitir su mensaje divino, ¿no? En el caso de Enoch, en la historia de Enoch que vimos que él se fue con Dios, ¿verdad? Su nombre quiere decir dedicado. Matusalén, de acuerdo al comentario de Strongs, que es muy bueno para explicarnos lo que significan las palabras hebreas y griegas, él dice que el nombre Matusalén quiere decir hombre de dardo. Dardo significa algo como un arma, un misil, una lanza, una rama o una planta que pudieran ser como espinas o clavos, ¿verdad? He oído también otra interpretación del nombre de Matusalén, que quiere decir él muere y emite, o sea, como en el momento que él muera algo va a pasar. Matusalén, acuérdense, vino a ser el abuelo de Noé, pero fue el que más vivió, 969 años. Entonces, cuando él muere, viene el diluvio, ¿no? O sea, ellos no tuvieron que pasar por esa catástrofe, ¿no? Obviamente no exactamente murió y vino el diluvio, pero el Señor permitió que en el momento que él no tenga que pasar eso. Así que puede también significar eso el nombre, aunque primordialmente se significa hombre de dardo. Lamec, el papá de Noé, su nombre significa poderoso y el nombre de Noé significa descanso. Okay. Ahora, si lo leemos así nomás, los nombres, ¿verdad? Sin ningún conecte gramatical, sería hombre sustituto, mortal, posesión, alabanza de Dios, descenso, dedicado, hombre de dardo, poderoso, descanso. Pero si le ponemos las conexiones, por ejemplo, un hombre sustituto del mortal para posesión y alabanza de Dios, descendió, descenso, dedicado, un hombre de dardo o un hombre, podemos tal vez entenderlo como crucificado o con espinas, ¿verdad? Clavado, hombre de dardo o con la lanza, ¿verdad? Acuérdense que cómo lastimaron al Señor Jesús. Poderoso descanso. Un hombre de dardo o al él morir emite y da poderoso descanso. Entonces, vamos a ponerlo con el conecte, ¿verdad? Un hombre sustituto del mortal. ¿Quién toma el lugar de nosotros? Nuestro Señor Jesús es el sustituto, es el Cordero de Dios, como vimos la semana pasada en Abel, ¿no? Es el sacrificio. Otra vez se me desconecta. No sé qué está pasando con el internet, pero lo voy a dejar ahí. Es el sustituto perfecto enviado por Dios para reemplazar al caído, ¿verdad? Al pecador y a través de su vida perfecta, ¿no? Otorgar ese perdón, esa justificación que solamente Él puede dar, ¿no? Es el sustituto del mortal, del pecador, ¿no? De la humanidad. Y me gusta la interpretación de la palabra mortal en el nombre Enos. Puede significar de la persona, de la humanidad o el individuo, porque Dios es un Dios personal, vino a salvar, vino a salvarme, a salvarte, es algo maravilloso que Él no nos ve como una masa gris, ¿verdad? Él nos conoce por nombre, ¿no? Y nos llama. Es el sustituto de la persona que por fe
ponga su mirada en el sacrificio de Cristo, ¿no? Un hombre sustituto, o podríamos decir un hombre perfecto, ¿no? Un hombre completo, ¿no? Sin pecado, sustituto del pecador, del mortal, y de esa persona que por fe se acoja de este plan de Dios para hacernos posesión y alabanza de Dios. Nos rescata de la maldición de pertenecer al, al enemigo, ¿no? Porque Adán le entrega el poder sobre el título de posesión de la humanidad, de la creación, ¿no? La palabra explica que el Dios con D minúscula de este mundo es Satanás, ¿verdad? Y él busca destruir, él busca tumbar no hay otra palabra que podamos decir aparte de destruir al ser humano. Lo destruye con el pecado, lo destruye con el engaño, lo destruye con vicios. Hay diferentes maneras que el enemigo destruye, ¿no? Destruye las familias, destruye los países, los gobiernos, destruye las comunidades, destruye la vida de los niños, eh, busca amargar y destruir, ¿verdad? Y el Señor nos rescata y nos liberta del poder que Él tiene sobre la humanidad y nos otorga, nos hace su posesión adquirida. Con precio de sangre hemos sido comprados, dice las Escrituras, y por eso dice, nos hace su posesión para alabanza de Dios. Noten ese conecte, ¿verdad? Descendió este ser especial, ¿verdad? Baja, dedicado, fue él mandado por el Padre, ¿no? Fue el regalo perfecto de Dios, ¿verdad? Es algo dedicado dice, ser ese hombre de dardo, ¿no? El hombre que es atravesado, es el hombre que es con una lanza, ¿no? Es puesto también unas espinas, ¿verdad? Porque esa palabra hombre de dardo puede ser una raíz, una rama, una planta, en este caso como una espina, ¿no? Él fue ese sustituto sufriente, ¿no? Que a través de su sangre preciosa, ¿no? Dice, nos da un poderoso descanso, ¿no? Y como vemos el cumplimiento en las Escrituras, dice la palabra del Señor en el Salmo 40, versículos 7 y 8, dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es una proyección a lo que el Señor Jesús diría, ¿no? Escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí. En el rollo del libro, los pergaminos, ¿no? Está escrito de mí. Hemos visto desde el principio la palabra en principio, ¿no? En el hebreo, ¿no? El Bereshit, que quiere decir, ¿no? El Hijo de Dios destruye en la cruz, ¿no? Y ahora vemos, ¿no? En la genealogía, ¿no? Un enviado, un hombre perfecto, ¿no? Viene a ser un sustituto de la humanidad, ¿verdad? Para hacerlos posesión y alabanza de Dios. Él desciende para darnos, a través de su sufrimiento, de su muerte, ese descenso dedicado, ¿verdad? Ese plan desde la eternidad en Cristo, ¿verdad? Que iba a sufrir las espinas, la cruz, para darnos un poderoso descanso, ¿no? Y hay una infinidad de versículos que pudiéramos usar para corroborar este mensaje entretejido entre los nombres de la genealogía de Adán, ¿no? El versículo más famoso que toda la humanidad ha oído es porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Ese hombre dedicado para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ese descanso, ese poderoso descanso que solamente
el Señor puede dar un descanso del pecado, de la muerte, un descanso de las terribles consecuencias del pecado que proféticamente vienen, ¿no? El mundo prácticamente se destruirá a sí mismo. El Señor anuncia esto, lo que viene al mundo, guerras, rumores de guerras, vienen terremotos, estamos viendo cuánta destrucción, los grandes terremotos que han causado ahorita en Turquía y en Siria, ¿no? A más de 3.000 edificios en cuestión de 24 horas, en horas, se han venido abajo. Se espera que haya más de 20.000 muertos, ya cuando destruido totalmente. Y esto es principio de dolores. El Apocalipsis nos anuncia cuánta destrucción viene y el Señor la va a permitir porque esa generación que exista durante esos 7 años de gran tribulación va a ser una generación completamente eh, eh, apartada de Dios, que rechaza a Dios, que no quiere ya saber nada de Dios ni de su palabra, mucho menos de su Hijo, que trae este poderoso descanso. Pero por la misericordia de Dios, en el plan de Dios de rescate, pues está el llevarse a los de la fe en Cristo, ¿no? Sean que estén vivos o muertos, el Señor nos llevará. Y por eso dice, para que no se pierdan los que tengan la fe, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Un rescate, un poderoso descanso, ¿no? Y el Señor dijo, ¿no? Eso yo lo he anunciado desde el principio. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Pero ven la importancia de cuando uno lee las escrituras, aplicarlas al Señor Jesús. Porque que digamos, un creyente abre la Biblia y empieza a leer el Salmo 40 y dice el versículo 7, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿qué hace el creyente? Dice, oh, sí, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y porque nos debe de agradar y la ley de Dios debe de estar en nuestro corazón y lo aplicamos inmediatamente a nosotros y o decir, oh, aquí vengo a buscar a Dios y nos olvidamos que hay un mensaje del que es el verdadero, ¿verdad? Ahora, obviamente el que está en el verdadero, el que está en Cristo Jesús, tiene la bendición de aplicarse la palabra por Cristo. Tenemos todas las promesas del Señor en Jesús son sí y amén, pero no podemos aplicarlas automáticamente poniéndonos al nivel de Dios, como decir, sí, yo siempre busco a Dios, yo agrado a Dios, yo hago la voluntad de Dios. Si no tenemos a Cristo, somos enemigos de Dios. No podemos ponernos a ese nivel porque tenemos que ser cubiertos con nuestro Señor Jesús para que poder tener acceso al Padre. Entonces es una manera diferente de estudiar las escrituras poniendo al Señor Jesús primero y después aplicar las promesas y las bendiciones que proclaman la palabra a nuestra vida en el nombre de Jesús, por Jesús, ¿verdad? Y eso dice, también Juan 4:9 al 10 nos habla de este mensaje que vemos en la genealogía. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Vida física, vida eterna, vida espiritual. Nacemos de nuevo, tenemos una nueva visión por Cristo Jesús. No por nosotros, porque es el amor de Dios. Primero se manifiesta en que Dios nos ama a nosotros y nos da a su Hijo. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A través de la muerte del Señor hay una cobertura. Propiciación quiere decir, eso es la tapa, ¿verdad? Acuérdense, del arca del pacto, el propiciatorio era la tapa, que tapaba a los 10 mandamientos. Y en la tapa estaban los ángeles y ahí se iba a poner la sangre del cordero. Esa sangre cubría, los ángeles estaban viendo el sacrificio de Dios en Cristo, ¿verdad? Y esa sangre nos cubre de la ley que nos acusa, la ley
que nos declara culpables, ¿no? Pecadores, ¿verdad? Y el Señor Jesús es la cobertura, la propiciación de nuestros pecados, ¿verdad? Pero ese es el amor de Dios que se manifiesta a través de darnos ese sustituto, como hemos leído aquí en el mensaje de los nombres que están en la genealogía. Ese ser perfecto vino a sustituir al mortal para alcanzarnos, para rescatarnos, para hacernos posesión suya por su grande amor, para que seamos de alabanza para Dios. Descendió dedicado para ser crucificado, para sufrir es un hombre de dardo, dice aquí, esa lanza, ¿no? Y darnos un poderoso descanso, ¿verdad? Él nos amó primero, pero cuando uno lee las escrituras y dice, me pongo en lugar de, yo busco a Dios porque yo amo a Dios, lo amamos a Dios porque el Señor Jesús está en nosotros. Si no tuviéramos a Cristo, nos amaríamos a nosotros mismos. Primero nosotros, primero mi voluntad, primero mis deseos, primero mis sueños y si acaso, yo no creo, sin Jesús no se puede uno acercar al Señor, pero es el Señor Jesús el que nos derrama de su amor a través de su Santo Espíritu para que podamos amar al Padre y al prójimo, pero la gloria se la lleva el Señor Jesús. Pero venimos mal acostumbrados por religión y por tradición a pensar que somos lo suficientemente buenos como para acercarnos a Dios sin necesidad de Jesús. Y ahí es donde el Padre es altamente ofendido porque no estamos entendiendo el mensaje, no estamos dándole la gloria al Hijo. Y el meollo del mensaje es darle la honra al Hijo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, yo amo a Dios, reconocer, lo amo porque Jesús está en mí, lo amo porque Jesús me ha hecho nuevo y ha derramado de su amor en todo lo que, digamos, proclamar y exaltar a Cristo, ¿verdad? Él mismo lo dijo. El Señor nos está diciendo aquí, el amor de Dios fue dar a su Hijo. El amor de Dios es cubrir nuestros pecados a través de su santidad y de su perfección y su gloria. Y el Señor Jesús mismo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es algo, es una virtud, es un regalo del Señor Jesús y un atributo que solamente Él tiene. No, nosotros no podemos darnos el descanso espiritual que solamente Él puede dar, ¿verdad? Es la verdad de la palabra. Dice Colosenses 1, del 12 al 14, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero a veces Pablo, tan elocuente, ¿no? Pone tanto en una frase que una coma divide, pero cuesta conectar, ¿verdad? Miren, hay que dar gracias a Dios el Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es esa herencia? ¿Verdad? El ser rescatados, el tener vida, estar con Jesús para siempre, ¿no? Es maravilloso el amor de Dios Padre en su Hijo, ¿verdad? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el poder del pecado, el poder de Satanás, a librarnos de la esclavitud de nosotros mismos, ¿verdad? El engaño, de ser enemigos de Dios, de tener otras ideas contrarias a lo que Dios ha proclamado en su Hijo, ¿verdad? Dice, y en Él tenemos redención. Él nos ha comprado a través de su sangre preciosa para hacernos parte de su reino, perdonarnos, ¿no? Y declararnos su familia, ¿no? Es algo maravilloso. El plan de Dios delineado desde la eternidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que no se olviden, desde Adán hasta Noé, Adán, Set, Enos, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10 patriarcas, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé.
cada nombre, el significado de cada nombre nos da este mensaje. Un hombre perfecto, sustituto del mortal, para posesión y alabanza de Dios, descendió dedicado, un hombre de dolor, de dardo, de espinas y clavos, para dar poderoso descanso. Él muere y emite un poderoso descanso. Increíble, ¿no? Más maravilloso, tan perfecto el idioma, el mensaje de Dios a través de las edades. Ninguno de estos personajes se pudo haber imaginado que el nombre que le daba a su hijo, puesto en conjunto, traería un mensaje tan especial, tan maravilloso, pero Dios sí. Dios es el Dios de comunicación a un nivel que nosotros no podemos entender, ¿no? A través de las edades, ¿no? Ha usado todo lo posible para transmitir su plan, ¿verdad? Todo depende del humano, no se lo quiere entender y se lo quiere recibir, porque esto se recibe por fe, no se recibe con humildad, ¿verdad? Para reconocer un Dios tan grande, maravilloso, un Dios sublime, de inteligencia extraterrestre, ¿no? Es una inteligencia que no es humana, es una inteligencia poderosa y maravillosa, ¿no? Y se recibe por fe, se recibe sin cuestionamiento, sin duda, sin traba, ¿no? Sin burla, ¿no? Es algo, por eso dice el Señor que debemos de ser como niños, ¿no? Creer, ¿no? Confiar la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por ese mensaje y todavía estamos a tiempo, ¿no? No sabemos qué nos espera mañana en cuanto a la conmoción en el mundo, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, pero el Señor dijo, hoy es el día de salvación, hoy es el día para que tú reconozcas tu necesidad de este sustituto, de este Salvador, de este siervo sufriente que puede otorgarte descanso. En su misericordia te otorga su amor, su perdón, su gracia y su esperanza, ¿no? La esperanza en Cristo. Así que vamos a orar y si usted siente en su corazón reconocer a Jesús, al Hijo de Dios, como su único y suficiente Salvador. Él es el único que Dios Padre ha puesto, pues esta es la oportunidad. Vamos, expréselo, confiéselo con su boca, dice la palabra, ¿verdad? Y créalo en su corazón y el Señor le otorga el perdón y la salvación. Vamos a orar. Señor amado, bendito sea tu nombre, alabado seas, Padre, tan maravilloso mensaje entretejido entre el tiempo, ¿verdad? En las edades, a través de los nombres de estos patriarcas, Señor. Gracias porque te comunicas individualmente, Señor, tú conoces a cada individuo, el nombre, tú nos hiciste, Señor, y sabes dónde estamos y cómo estamos, qué estamos pasando, pero nos anuncias, ¿no? Me importas, nos anuncias, lucho por ti, vengo por ti, dejo mi gloria y espero salvarte, cree en mí, ¿verdad? Ese anuncio de amor, de aceptación en Cristo, Señor, qué maravilloso. Padre Santo, gracias por ser tan generoso, tan perfecto. Te alabamos, Señor. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, por tu plan de salvación, tu plan de restauración, de cobertura, Señor, de restauración. Gracias por desear tenernos contigo, Señor. Pudiste haber empezado otro planeta, otra creación, pero no te cansas hasta rescatar a los que somos tuyos, Señor. Gracias por esa pasión, esa entrega tan maravillosa, ¿no? De no cansarte de buscarnos, de llamarnos de diferentes maneras, Señor. Padre, tú conoces los corazones. Si hay alguien que desee humillarse ante ti y decirte que
se reconoce pecador, se reconoce pecadora y que entiende que solamente a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, tú das ese descanso poderoso en medio de tanta tribulación que estamos viviendo y que viene, Señor. Padre Santo, que puedan sentir tu presencia de abrazo, de perdón, de misericordia en sus vidas, Señor, y que puedan escuchar tu voz al sentir este nuevo comienzo de vida, vida nueva y vida eterna, Señor. Sé con ellos. Padre Santo, alcanza a los que más puedas a través de estos estudios, Señor. El tiempo es corto, sabemos, Señor, pero tu gracia sigue vigente, Señor. Gracias, Señor, por el perdón que otorgas en Jesús. Te bendecimos y nos entregamos, Señor, a ti, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te bendecimos y todo esto te damos gracias en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.